Manejo nutricional de patologías de alto costo. Es una información que estamos recibiendo hoy que manejamos todos los días y también descuidamos todos los días. Tenemos a la doctora Laura Aya Ramos, ella es nutricionista y dietista. Doctora, gracias por estar en Red Expertos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos aquí un tema súper interesante que es de nutrición. Hemos tenido una charla en donde se nos ha aterrizado todos esos temas y como lo dije al principio, lo vemos todos los días, pero lo descuidamos todos los días, doctora. ¿Qué está pasando en temas de nutrición? Primero vamos a hablar, ¿de qué se trata las enfermedades de alto costo? Bueno, las enfermedades de alto costo son enfermedades que por sus características patológicas, como su nombre lo indica, generan un alto costo para la salud en términos de medicamentos, de tecnologías, de atenciones, de seguimiento, de personal clínico. Entonces, básicamente tiene que ver con todo el contexto de la enfermedad, de la patología y el requerimiento para diagnóstico, seguimiento y demás. Bueno, aquí es importante mencionar que hay una alianza de nutrición con propósito que está conformada por 8 organizaciones, academia, asociaciones y otras organizaciones en donde se está hablando de esos temas de una manera más aterrizada y la doctora Laura nos estaba comentando también acerca de la nutrición, cómo cambia el curso de una enfermedad y temas de desnutrición que a veces lo asociamos de pronto algo que estamos viendo pero se nos olvida que también está detrás de algo que no estamos viendo. Hablemos eso, doctora, de los temas de desnutrición. Bueno, la desnutrición per se es una condición específica en donde el estado nutricional de un paciente que tiene una enfermedad o una patología de alto costo, en la mayoría de escenarios se ve comprometido. ¿Y por qué se ve comprometido? Porque estas enfermedades generan un incremento en el catabolismo, es decir, un incremento en ese requerimiento de energía y de proteína diario para poder sobrellevar o contrarrestar un estado de inflamación, un estado, digamos, de enfermedad, que básicamente pues lo que nos va a generar es que si bien, por ejemplo, yo puedo arrancar con un diagnóstico muy bien nutrido, en el transcurso de la enfermedad tengo un alto riesgo de desnutrirme. ¿Qué quiere decir eso? Y las cifras lo muestran, aproximadamente entre el 32 y el 38% de los pacientes con alguna enfermedad o alguna condición o patología de alto costo tiene un riesgo de desnutrirse durante el transcurso de toda su enfermedad, así haya arrancado su enfermedad con un adecuado estado nutricional, y pues esto va a tener implicaciones dentro del contexto y los desenlaces clínicos de esta enfermedad. Sabemos que la nutrición tiene impacto sobre la funcionalidad del paciente, sobre la autonomía, sobre, por ejemplo, cosas tan sencillas como la utilización o la función del sistema inmunológico. Entonces, por ende, si yo tengo un paciente bien nutrido, tiene un buen sistema inmunológico, reducen complicaciones, reducen infecciones, reduce la posibilidad o el requerimiento de hospitalizaciones. Entonces, de manera global, lo que nosotros hacemos es impactar el estado nutricional de los pacientes para reducir esa carga de enfermedad que está asociada a ese incremento en el catabolismo. Doctora, usted utilizó 2 palabras clave que aquí las tenemos súper juiciosas y es tamizaje nutricional y el peso no siempre cuenta la historia completa. Primero explíquenos qué es eso de tamizaje nutricional. El tamizaje nutricional son diferentes estrategias que permiten identificar el riesgo nutricional. Entonces, existen diferentes escalas que deben ser validadas y deben ser utilizadas de acuerdo a la población objetivo. Básicamente, estas escalas de identificación nos permiten hacer preguntas muy sencillas en un periodo de tiempo muy corto, además que son estrategias súper costo efectivas porque el hecho de tamizar a un paciente no me implica un costo en términos económicos, implica un costo en términos de tiempo. Básicamente nos demoramos 2 a 3 minutos tamizando un paciente y básicamente son sencillas, concretas y muy cortas, como si ha perdido peso en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo está el apetito, si está comiendo adecuadamente, cómo está haciendo la ingesta de los alimentos, si está comiendo lo mismo que comía habitualmente o si por algún motivo ha reducido la ingesta de alimentos. Y un factor súper importante es cuál es la enfermedad que lo acompaña y cuál es el impacto de esa enfermedad sobre el requerimiento energético y proteico. Entonces, básicamente de esta manera nosotros, mediante un puntaje, logramos identificar cuál es el riesgo de que este paciente durante el transcurso de su enfermedad se pueda comprometer desde el punto de vista nutricional. Y de esa manera logramos implementar estrategias oportunas, tempranas, para evitar que haya ese deterioro nutricional asociado a los factores que les acabo de mencionar.
Doctora, cuando yo me refería a que a veces nosotros vemos temas de nutrición, lo identificamos de pronto porque una persona está delgada, es más o menos la genérica, la general, pero el peso no cuenta la historia completa. ¿Qué está Claro. pasando ahí? Esa es una frase que a mí me encanta y es como, de verdad, el peso, sin lugar a dudas, no cuenta la historia completa y es porque para nosotros como clínicos es fácilmente identificable aquel paciente que está desnutrido, porque el paciente desnutrido, flaquito, es el que todo el mundo identifica y todo el mundo sabe y reconoce que debe tener una intervención nutricional. ¿Qué pasa con aquel paciente que está gordito? Como le decimos nosotros, ¿cierto? El paciente que está gordito, muchas veces y en muchos escenarios, aunque su peso corporal esté elevado, su masa muscular, que es metabólicamente activa, se puede ver comprometida y es algo que nosotros conocemos y llamamos como sarcopenia y muchas veces lo llamamos como una desnutrición oculta. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener un peso incrementado, pero su masa muscular está tan disminuida y ahí tenemos complicaciones desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de fuerza, de autonomía y también sabemos que la masa muscular tiene un impacto sobre la tolerancia a los fármacos, a los diferentes tratamientos, incluido la quimioterapia, por ejemplo. Entonces sabemos que entre mejor nutrido esté el paciente, pero a su vez mejor o mayor cantidad de masa muscular activa tenga, pues vamos a tener mejores desenlaces desde el punto de vista de tolerancia a los tratamientos, es decir, menores toxicidades, menor disminución o requerimiento de disminución de dosis o suspensión de tratamiento porque no hay tolerancia. Doctora, ¿qué papel juega la familia, el familiar y el cuidador, además del familiar, porque no siempre son los mismos, de un paciente con enfermedad de alto costo? Bueno, el papel del cuidador o del familiar es clave. Realmente el cuidador es quien toma las decisiones. Muchas veces el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones o las toma en conjunto. Entonces, cuando nosotros impactamos el cuidador desde el punto de vista de educación, principalmente de cuáles son esos alimentos que debemos elegir, que debemos comprar, cómo los debemos cocinar, cómo se los debemos dar al paciente en términos de texturas, formas, presentación, logramos impactar pues evidentemente la calidad de la alimentación que le estamos dando a nuestros pacientes. Pero adicional a eso no solamente es la importancia que tiene el educar al cuidador, sino como desde que yo intervengo al paciente nutricionalmente, también impacto la vida y la calidad de vida de mi cuidador, porque yo siempre he dicho que cuando afectamos o impactamos más bien la calidad de vida de nuestros pacientes de manera directa e indirecta, impactamos la calidad de vida de su cuidador. Doctora, ¿y qué papel tiene la empresa para el apoyo de pronto a una persona que tenga este tipo de patología? Bueno, los empleadores también son claves y son claves porque desde el empleo que se genera, desde el empleo que se logra mantener a pesar de tener una enfermedad de alto costo, pues es como logramos integralidad de realmente en el tratamiento de un paciente. ¿Por qué? Porque la integralidad no solamente incluye el médico, no solamente incluye la psicología, el trabajo social, sino logramos entender al paciente en todo su entorno, en toda su esfera, dentro de la cual está la esfera social, la esfera de empleo, el hecho de tener recursos económicos para poder sobrellevar todos los gastos y como siempre lo he dicho, una enfermedad de alto costo no solamente impacta el Estado o el sistema de salud, sino también impacta el bolsillo de nuestros pacientes y de sus cuidadores. El simple hecho de tener que movilizarse y de repente ya no poderse movilizar en Transmilenio impacta, entonces es cómo desde los empleadores logramos implementar estrategias de teletrabajo, por ejemplo, implementar estrategias de la permisividad para la asistencia a los controles y toda esa integralidad que de verdad se debería tener todo paciente con alguna enfermedad de alto costo en términos de el entendimiento de que no todos los espacios van a corresponder a un entorno laboral, sino también un entorno de salud. Cuando tenemos un trabajador que está sano, pues vamos a tener mejores resultados a nivel laboral. Doctora, gracias por estar con nosotros en Red Expert. No, gracias a ustedes por la invitación. Somos Yolder y Cris, en Red Expertos hablamos de salud, sostenibilidad y noticias que construyen país.